La semana pasada, el miércoles 6, se presentó en el Salón de los Cronistas del Palacio Municipal la obra del arquitecto Rodolfo Maciel Vázquez, denominada Monumentos de San Luis, íconos de la ciudad. Esta obra la preparó el arquitecto Vázquez preocupado por la preservación del patrimonio cultural de nuestra ciudad, de San Luis Potosí, y se concentró principalmente en los monumentos que se encuentran en las áreas exteriores de los inmuebles y de las arterias de nuestra ciudad. En un primer momento llama la atención lo exhaustivo del recuento que hace de ellos. Menciona alrededor de 94 monumentos entre estatuas, placas conmemorativas, estelas, monumentos de diversa naturaleza. Y al revisar la relación de estos monumentos, bueno, podemos tener en un primer momento una lista bastante completa de cuáles son estos monumentos que adornan nuestra ciudad de San Luis Potosí. Sin embargo, al fijarme bien en la relación que hay de estos monumentos, curiosamente la mayor parte de ellos se refieren a hechos acontecidos en el siglo XIX y en el siglo XX. Esto me hizo reflexionar el por qué nada más de los siglos XIX y XX si nuestro país tiene una historia que data de varios siglos anteriores. Y esto está estrechamente ligado, vinculado con el tipo de historia patria que tenemos a partir del siglo XIX. ¿Y por qué a partir del siglo XIX? Porque a partir del siglo XIX es cuando se hace la propuesta política de la formación de un Estado nacional, este Estado nacional que se llama República Mexicana, y para estar acorde con él había que tener una historia patria que diera cuenta de los principales acontecimientos de nuestro país. En realidad, durante la primera mitad del siglo XIX hubo historiadores conservadores o historiadores liberales que se preocuparon por recuperar parte de nuestro pasado anterior y la recuperación de este pasado muchas veces se hizo con adjetivos descalificativos para el bando opositor, es decir, los conservadores no hablaban bien de los liberales y los liberales tampoco hablaban bien de los conservadores. Se debe a don Vicente Riva Palacio la idea de formular una primera versión de una historia patria que permitiera ir desde la época antigua, del México antiguo, hasta la segunda mitad del siglo XIX, hablando por periodos muy definidos, es decir, la época antigua, la etapa virreinal y el México, vamos a decir, de la independencia y después de la primera mitad del siglo XIX. Esta versión se plasmó en una obra que fue muy ampliamente difundida en el último cuarto del siglo XIX, denominada México a través de los siglos, de las cuales seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar. Sin embargo, aquí quiero detenerme porque precisamente esta historia patria que se habla a partir del siglo XIX va a hacer todo lo posible por rescatar los héroes de nuestra historia y los hechos más relevantes en los que se destacaron. Y para que ello quedara fijo en la memoria de la ciudadanía, que era muy heterogénea a lo largo y ancho del país, por eso se estableció una especie de un calendario cívico en donde se pretendió rescatar sus figuras del olvido y hacer que los mexicanos pudiéramos remembrar a estos héroes. Por eso, gran parte de las estatuas que tenemos hoy en día y los monumentos de la ciudad son referentes a personajes que fueron ilustres ya sea durante el siglo XIX o durante el siglo XX. Más o menos alrededor de la década de 1970 comenzó a emerger una nueva corriente de pensamiento dentro de los historiadores cada vez más profesionalizados en nuestro país, y de ahí vino la idea de elaborar historias regionales a partir de los propios historiadores que había en las regiones, y esto se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo. Y también darle voz a las regiones dentro del discurso que se había establecido para nuestra historia patria. De esa manera nosotros encontramos muchos de los personajes ilustres potosinos del siglo XX incorporados en esta relación o en esta serie de monumentos, muchos de los cuales se encuentran
en el Parque Tangamanga 1, en la Avenida de los Potosinos Ilustres. Y esto también refleja en buena medida la forma en que hemos aprendido a recordar. Hemos aprendido a recordar a partir de lo que nos enseñaron en la escuela. Sin embargo, queda aún mucho por conocer y recordar de nuestra historia. Y esta, vamos a decir, la aportación del arquitecto Maciel es uno de los motivos más para recordar lo importante que es mantener la memoria sobre quienes nos han precedido y quienes han ayudado a hacer de este país lo que es el día de hoy. En la sesión se comentó que muchas de las placas alusivas a los monumentos de la ciudad habían desaparecido. Esto fue un miércoles. Para el jueves en la mañana, la placa alusiva al busto que está afuera de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde se encuentra la efigie de Rafael Montejano y Aguiñaga, que fuera uno de los pioneros de nuestra historia, desapareció. Y esto no debe de suceder, pero no dejará de suceder mientras como ciudadanos no impidamos que otros grupos decidan destruir nuestros monumentos.